Vamos a dar inicio entonces al primer panel Desigualdades Educativas y Educación de Calidad, coordinado por Gonzalo Azúa. Participan en este panel Cora Steinberg, Nora Gluz, Gabriel Brenner, Gonzalo Gutiérrez. Bueno, hola, bienvenidas y bienvenidos. Antes de empezar a presentar a las y los presentadores, les agradecemos que sigan compartiendo acá con nosotras y nosotros. Les cuento un poquito la dinámica. Cada uno de los expositores y las expositoras van a tener 15 minutos. Si pueden abreviar un poquito, sería buenísimo, porque tenemos la idea de favorecer tanto como podamos el diálogo con todas y todos los presentes. Así que yo les voy a avisar cuando queden 3 minutos, así hago el papel de malo. El panel que está por empezar tiene de título Desigualdades Educativas y Educación de Calidad. La primera expositora es Cora Steinberg. Ella es especialista en educación de UNICEF Argentina, licenciada en Sociología por la UBA, magíster en Políticas Sociales y Planeamiento de la London School of Economics y profesora adjunta de la Universidad Pedagógica Nacional. En su carrera profesional se ha desempeñado en el Ministerio de Educación de la Nación, en el Ministerio de Trabajo y en el Ministerio de Desarrollo Social. Ha sido consultora de UNESCO, Buenos Aires, la OEI y UNICEF Argentina. Sus temas de investigación y publicaciones están relacionados con las desigualdades sociales, territoriales y educativas. Es miembro del Consejo Nacional de Calidad Educativa, del Ministerio de Educación Nacional y del Observatorio Federal de Educación Sexual Integral. También nos acompaña Nora Gluz, licenciada y doctora en Educación de la UBA y magíster en Ciencias Sociales por Flaxo. Se desempeña como investigadora docente en el área de educación del Instituto del Desarrollo Humano de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Además es profesora titular de Sociología de la Educación e investigadora del ICUBA. Sus líneas de investigación son sobre políticas educativas y desigualdades sociales. En tercer lugar, nos acompaña Gabriel Brenner, licenciado en Ciencias de la Educación por la UBA, especialista en Gestión y Conducción del Sistema Educativo por Flaxo y profesor de Enseñanza Primaria por la Escuela Normal número 4. Fue subsecretario de Educación del Ministerio de Educación de la Nación entre 2012 y 2015. Se ha desempeñado como docente, directivo y asesor en escuelas primarias y secundarias, así como también en la función de consultor en el Ministerio de Educación Nacional y Ministerios Provinciales de Educación y otras asociaciones de la sociedad civil. Actualmente es docente de la Universidad Nacional de Burlingame, de la UBA y del Instituto Superior del Profesorado Joaquín B. González. Y finalmente a mi izquierda, Gonzalo Gutiérrez, profesor en Ciencias de la Educación y magíster en Investigación Educativa, profesor adjunto a cargo en las cátedras de Historia de la Educación Argentina y profesor asistente de la Cátedra de Didáctica General de la Facultad de Filosofía y Humanidades, profesor adjunto a cargo en la Cátedra de Didáctica General del Profesorado en Comunicación Social y director del Instituto de Capacitación e Investigación de los Educadores de Córdoba. Vamos a comenzar dándole la palabra a Cora Steinberg. Hola, buenos días a todas y a todos. Primero agradecer la invitación, realmente felicitar a UNIPE, a los organizadores, al municipio por abrir un espacio de conversación en el municipio con directivos, con la comunidad educativa toda, sobre un tema que es central, que es el derecho a la educación, y celebro que se inicie en este mes, el mes de la educación. Es el mes de los estudiantes, de los maestros, y venimos del mes de las infancias, de las adolescencias, y tenemos y coexistimos en estas celebraciones con datos que preocupan muchísimo, los altísimos niveles de pobreza infantil que hay en todo el país, las desigualdades, y celebro el eje, ¿no? Y me parece la importancia de abrir una conversación honesta sobre los desafíos que todavía tiene el sistema. Por eso, bueno, ya lo mencionaba el intendente y las distintas autoridades, hablar de las cosas que nos ocupan, hablar y pensar en cómo, digamos, seguir avanzando y acelerando políticas que permitan reducir las grandes brechas que se han profundizado con la pandemia. Yo voy a ordenar mi exposición en 3 grandes momentos. Uno primero tenía que ver con también dar cuenta de los logros que este sistema educativo ha alcanzado
que también es importante celebrar y subrayar, porque son aquellas condiciones que permiten estar hoy quizás poniendo o pudiendo avanzar en resolver otros problemas del sistema educativo, problemas que atraviesan y que deben ser entendidos desde mi perspectiva desde una mirada multidimensional. Por eso también en la segunda parte voy a abrir lo que para nosotros desde el trabajo de la investigación, pero sobre todo en estos últimos años desde la experiencia de acompañar a las gestiones políticas de distintos niveles de gobierno en el hacer, es necesario poner en la mesa y ponerlos en diálogo. Entonces, para empezar, como decía, creo que hay que volver a celebrar, a subrayar los marcos normativos que tiene la Argentina respecto de la protección integral de las infancias y las adolescencias. Para garantizar el derecho a la educación hay que también garantizar otros derechos fundamentales y respecto del educativo hacer y considerar un conjunto amplio de dimensiones. Tanto la Ley de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes como la Ley de Educación Nacional y sus correspondientes normativas en cada uno de los niveles jurisdiccionales hace que estén ya las regulaciones y las normativas donde en el centro están la importancia y la obligatoriedad de asumir desde el Estado como garante de derechos y otros actores corresponsables las acciones necesarias, los recursos requeridos para realmente poder garantizar ese ejercicio pleno de derechos. Otro de los logros son las altas tasas de escolarización que tiene nuestro sistema educativo. Y si uno mira los indicadores, yo no voy a profundizar en todos ellos, pero creo que el sistema tiene que reconocer que los grandes esfuerzos que se han hecho por avanzar en la expansión de la oferta educativa, hoy comentaba cómo todavía hay fuertes desafíos en algunos núcleos duros, pero ha habido como un proceso sostenido, errático por momentos, para avanzar en garantizar que todos los chicos y chicas estén en la escuela. Hoy sabemos que más del 90% de los chicos, de los adolescentes, donde había un desafío muy grande todavía, se logró que los chicos estén en la escuela. Y eso hay que remarcarlo, hay otros países de la región y del mundo que no tienen esas posibilidades todavía. Sabemos también que se redujeron las brechas. Cuando uno mira los datos del año 2000, se advierte que entre los pobres hay 13 puntos más de chicos y chicas que están en la escuela que no estaban hace más de 10 años. Con lo cual, creo que eso muestra las posibilidades que dio este sistema, las capacidades que han tenido en cada uno de sus niveles de gestión, pero luego un conjunto de otros indicadores nos muestran también el techo, ¿no? Y la necesidad de revisar este mismo sistema, el que hacemos y se hace todos los días en las escuelas, para poder asegurar que todos los chicos estén en la escuela, pero que estén y aprendan y tengan un desarrollo integral. Entonces quiero ir a la segunda parte y hablar de las desigualdades educativas. Estoy con colegas especialistas, expertos, cada uno seguramente va a abonar en esto. Yo simplemente presentar que obviamente uno mira las desigualdades, por un lado, mirando en qué medida se logra que los chicos y las chicas estén, que los chicos y las chicas accedan, y como decía, hay grandes logros en ese terreno, sin embargo, todavía hay fuertes desafíos en el nivel inicial. Por eso ha sido priorizado en los últimos años la posibilidad de expandir la oferta de nivel inicial. Sabemos que está casi universalizada la sala de 5 y también más recientemente la sala de 4, y hay un desafío muy grande en las salas para los más pequeños, sala de 3 y salas maternales. Déficits enormes que llegan a que solo el 2%, el 3% de los niños de esa edad accedan a una oferta educativa en su territorio. Por otro lado, hay algunos núcleos duros, como decía, sobre los que también hay que seguir poniendo atención, en particular en algunos contextos de alta migración interna en todo el país, donde todavía hay chicos y chicas en edad de cursar la primaria que no están en la escuela, que entran y salen, que también requieren estrategias específicas. Y finalmente la secundaria, que si bien, como mencionaba, ha habido un incremento y una continua expansión de la escolarización, sabemos que en los territorios más vulnerables, que en los contextos donde las situaciones son más difíciles, todavía faltan escuelas. Por mencionar casos puntuales, son los conurbanos de las grandes provincias de nuestro país, el ámbito rural disperso, donde todavía no hay escuela secundaria, y entonces los chicos y las chicas muchas veces o se tienen que trasladar
y eso obviamente supone un costo adicional para las familias y también para su bienestar y su autonomía, o simplemente discontinúan su escolaridad. Un segundo punto, un nudo crítico en términos de desigualdades son las posibilidades, las probabilidades que tienen los chicos que están en la escuela secundaria de completarla. Sabemos que ahí hay un gran desafío, tanto los datos que ofrece el Ministerio de Educación como los datos de la encuesta permanente de hogares muestran que aún todos ingresan al sistema educativo, solo 1 de cada 2, según los datos de la tasa de egreso, que resulta una estimación de los datos del Ministerio, completan la escuela secundaria antes de los 18 años. Si uno ve estos datos sin ningún tipo de retraso o rezago, los indicadores son mucho más críticos, mostrando que cerca del 30, y veo a mis colegas, logra completarlo. Y esto empieza a dar cuenta de que este sistema, de que este modelo pedagógico altamente expandido tiene un techo, no está logrando que los chicos realmente completen el nivel y esto presupone también que lo completen aprendiendo. Y allí entonces me mudo al tercer eje de desigualdades que realmente es el que más preocupa en la sociedad hoy y es el del acceso a los conocimientos. Las desigualdades enormes que nosotros observamos y se observan en todos los relevamientos que se vienen haciendo en Argentina ya desde el año 93, hay una mesa sobre ese tema y me parece central que desde la comunidad educativa tomemos esos datos para discutirlos, para analizarlos, para conocerlos y para pensar en cada una de las escuelas cómo trabajamos estos temas. Porque en una sociedad que quiere ser más justa, que quiere asegurar el desarrollo, que quiere asegurar oportunidades equitativas para todos y todas, requerimos hablar de lo que hay que hablar. Y es que cada uno de los chicos tenga oportunidad de apropiarse de ese conjunto de saberes fundamentales, la matemática, el cálculo, el desarrollo de la oralidad, de la comprensión, de la escritura, para poder realmente construir un proyecto de vida y avanzar de manera autónoma y ejercer una ciudadanía plena. Realmente eso es lo que está en juego, me parece, hoy, y realmente es sin duda uno de los ejes que tiene que atravesar las conversaciones, creo, de este tipo de jornadas y espacios y preocuparnos. En ese sentido, solo para compartir, se venían viendo algunas mejoras antes de la pandemia respecto en la primaria de mejoras de los porcentajes de chicos y chicas que se adquieren, se apropian de los saberes mínimos e indispensables en cada una de las disciplinas troncales. También hay información respecto de otras disciplinas como las ciencias naturales, las ciencias sociales, y falta todavía saber más, ¿no? Y en qué medida los chicos y las chicas en nuestras escuelas aprenden y desarrollan un conjunto más amplio de habilidades transferibles, ¿no? De capacidad de desarrollo autónomo, de pensamiento crítico, se apropian del desarrollo de habilidades digitales. Todavía sobre eso hay un pendiente de poder saber más y mejor en qué medida las escuelas tienen, las escuelas, los profes, los directivos, el sistema de formación está acompañando ese proceso para que ellos puedan acceder a esos saberes. Y lo que sabemos es que estas desigualdades, tanto en términos de acceso como de terminalidad y también de aprendizajes, están fuertemente atravesadas por el lugar de origen, por el nivel socioeconómico. Esos nos muestran los datos disponibles, que hay una recurrencia en observar que quienes tienen las menores probabilidades de acceder, de terminar y de aprender, son los chicos y las chicas que residen en los hogares en condiciones de mayor vulnerabilidad. Y eso no es justo. Y eso no es justo. Y eso tiene que ordenar las prioridades en el aula, tiene que ordenar las prioridades en las instituciones, tiene que ordenar las prioridades en las políticas y en la asignación de recursos. Otro paquete de desigualdades que a mí me gustaría comentar tiene que ver con la oferta educativa, porque estas desigualdades de origen que sabemos que existen y sobre las que el sistema educativo tiene injerencia pero no tiene una competencia directa, hay muchas de las problemáticas vinculadas a las condiciones de vida de los hogares que están atadas a otras políticas, a otras decisiones. Hoy sabemos y las encuestas de UNICEF mostraron que el 30% de los hogares tuvo que ajustar sus presupuestos en comida para los chicos y las chicas. Hay realmente una situación
social y económica muy crítica en muchos de los hogares y eso sin duda es una situación de bienestar que debe ser atendida con urgencia, pero me gusta pensar también y más en estos ámbitos qué le toca a educación, qué puede hacer educación, qué compete a las herramientas que tiene el sector educativo para trabajar en estos contextos, para contribuir a la reducción de las brechas y a garantizar estas oportunidades equitativas que, como decía el intendente, son claves para pensar en el desarrollo integral y sostenible de las comunidades. Y ahí quiero hablar de la oferta educativa, porque estas desigualdades sociales y económicas y territoriales se encuentran con una desigual oferta. Y cuando hablamos de desigualdad de oferta, hablamos de equipamiento, de infraestructura, hablamos de formación de los profesores, de los maestros, tanto a nivel inicial como continua. Hablamos también de desigualdades muchas veces en la conformación de la POF de las escuelas. Escuelas que requieren más tiempo, más profesores, más tiempo en la escuela, la posibilidad de trabajar con otros equipos de manera interdisciplinar, porque las dificultades y los desafíos que enfrentan los estudiantes requieren de una mirada más amplia que permita acompañar distintas problemáticas. Entonces, creo que ahí hay una cuestión muy importante de poder pensar en términos de cómo se relaciona la oferta educativa con las necesidades de los estudiantes en el territorio. Finalmente, también compartir que otro de los ejes que debe ser parte de esta agenda de desigualdades tiene que ver con el bienestar integral de los chicos y las chicas. Y de vuelta la relación entre lo que la escuela tiene, puede, ofrece y las dificultades que los chicos y chicas tienen en cada uno de sus contextos donde residen. Sabemos que hay distinta prevalencia y a veces estas problemáticas obviamente se concentran en algunos sectores sociales, pero también son transversales y atraviesan la vida de los chicos y las chicas de las comunidades que más recursos tienen, y son situaciones vinculadas a su bienestar emocional. Creo que la pandemia, con todo lo inédito que trajo, con el inédito desafío que representó para el sistema educativo, también mostró la importancia de atender esta dimensión y la complejidad de cada una de las individualidades y cómo atravesaron una situación de emergencia. Estos temas atraviesan y arrasan en la escuela y muchas veces no están los dispositivos, las manos, el saber para poder acompañar. Y finalmente quería cerrar compartiendo que este escenario obviamente no es local, no es de este municipio, no es de esta provincia, no es de este país. Realmente hay un escenario de mucha urgencia, de mucha gravedad, déjenme compartir y hablar de esto, a nivel mundial. Este mes se reúne el secretario de Naciones Unidas, que seguramente vienen siguiendo la instancia global que en el marco de la pandemia también nos unió de alguna manera a pensar cómo enfrentar. Hoy los datos que se manejan a nivel mundial muestran del impacto profundo que ha tenido la interrupción de clases presenciales en la vida de los chicos y las chicas y en sus aprendizajes. Hay distintos indicadores que ya hablan de 2 años de retraso. Nuestros propios datos de primaria muestran que hemos ido para atrás, lamentablemente, en la capacidad y en los aprendizajes logrados. Hay mucho que se pudo hacer, pero quiero poner en la mesa, digamos, sin poner y resaltar el enorme esfuerzo y el enorme trabajo que hizo el sistema educativo para garantizar la continuidad y los vínculos, que realmente los aprendizajes están siendo parte de un escenario muy, muy crítico y es importante tener presente que se incrementaron las desigualdades entre sectores de gestión. Todos los datos que se relevaron durante la pandemia mostraban las distintas capacidades que tuvieron los distintos sectores para enfrentar esta situación. Hay más desigualdades en el aula, chicos y chicas en el mismo grupo que pasaron por trayectorias muy diferentes y que requieren respuestas diferenciadas. Muchos desafíos en el desarrollo integral, en el bienestar, chicos y chicas que sufrieron mucho, que siguen sufriendo y que necesitan un abordaje particular y, como decía, el impacto realmente en los aprendizajes, en estos aprendizajes no per se, sino pensados como ese conjunto de saberes que van a permitir que todos y todas puedan avanzar en el desarrollo de sus trayectorias escolares y aprender. Creemos, y realmente quiero cerrar diciendo que es muy, muy importante avanzar en políticas de equidad, profundizar distintas buenas prácticas que se desarrollan en el país, en la provincia y en el municipio, protegiendo en primer lugar la inversión en educación, y eso creo que es algo que tiene que estar en la agenda de todos y todas.
en el corto plazo, pero en los próximos 10 años. Tenemos que pensar juntos cómo pensar entre todos, superar la grieta, las grietas, las tensiones. Hay una agenda que se impone, que es superior que los derechos a la educación de todos los chicos y chicas, y realmente seguir trabajando en fortalecer las estrategias para acompañar mejor a los directivos, a los docentes en su formación, para poder fortalecer a las escuelas en recursos, equipamientos, materiales, equipos interdisciplinares para poder acompañar estos desafíos, y también generar evidencia y monitoreo que permita dar seguimiento a estos procesos y poder actuar de manera oportuna, llegando en particular a los chicos y a las chicas que más lo necesitan. Para cerrar y no dejar un clima de preocupación extrema, aunque creo que hay que trabajar con ese nivel de preocupación y a la vez pensar en lo que sí se puede hacer y cómo lo hacemos, es compartir que sabemos que en muchas provincias ya hay muchas estrategias que se están llevando adelante, hay políticas que avanzan en transformar la educación, en particular en la educación secundaria, hay estrategias, déjenme mencionar algunas de la provincia de Buenos Aires que creo que es importante consolidar, expandir, como la articulación de salas maternales con escuelas secundarias. Por ejemplo, las estrategias de revinculación que se pusieron en marcha en todos los municipios de esta jurisdicción. Programas vinculados a la expansión de la conectividad y la capacitación para el desarrollo de habilidades digitales. Son algunas pistas del trabajo que entre municipios, provincia y nación tienen que asegurar para el mediano plazo, ¿no? Creo que el desafío es construir entre todos un plan de desarrollo educativo que pueda sostenerse en el tiempo y que pueda poner como prioridad este derecho a la educación que hoy está sin dudas amedrentado. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Cora. Antes de darle la palabra a Nora Gluz, les recordamos que al final de las exposiciones va a haber un espacio para el intercambio, para preguntas y para el diálogo. Les recuerdo el tiempo de la exposición, yo les voy a ir avisando cuando quede 3 minutos. Bueno, intentaremos ser concisos. Digo, gracias por la invitación, gracias a quienes están organizando este espacio, ¿no?, que nos va a permitir discutir algunas cuestiones tan centrales en los debates educativos hoy, que es cómo se anudan las desigualdades educativas o se desanudan, ¿no?, educación y calidad. Un placer compartir la mesa con colegas, algunos de ellos conocidos, así que la verdad que una alegría estar acá compartiendo el espacio. La verdad que cuando me invitaron a esta conversación sobre desigualdades educativas y educación de calidad, para mí es un desafío. No pretendo tomar posición respecto de qué es la calidad de la educación o cómo debieran formularse políticas para mejorarla, sino más bien voy a intentar hacer una mirada más retrospectiva, atendiendo a qué políticas se han construido en nombre de la calidad para atender las desigualdades educativas y qué sentidos sobre el mundo han configurado, de qué sentidos, qué tipo de sociabilidad han promovido estas políticas y cómo incidieron en la construcción de nuevas categorías sociales a través de las cuales hoy todos nosotros y nosotras pensamos a nuestros estudiantes. Me interesaría pensar en términos más de los efectos simbólicos de lo que ha sido la instauración del tema de la calidad y la instauración de una serie de dispositivos para atender a la calidad de la educación, cómo han sido pensadas las herramientas acerca de cómo alcanzar esa mentalidad o esa pensada calidad educativa, teniendo en cuenta también de que se trata de un término, por cierto, ambiguo, polisémico y sobre todo muy discutido.
yendo a la historia de estas discusiones, la calidad como parte de las políticas públicas o como un tema central de nuestras políticas emerge en los 90 con la Ley Federal de Educación, donde de un modo algo circular dice, ¿no? El propio artículo 48 de la Ley Federal dice, para garantizar la calidad hay que evaluar la calidad, ¿no? Nos dice poco respecto de cómo lograrlo. Este propósito se materializó, se concretó a través del diseño de operativos nacionales de evaluación que, en cierto modo, se han constituido en una de las medidas de las desigualdades y, por ende, en uno de los fundamentos de las intervenciones sobre las desigualdades. A mí me interesa poner en discusión cómo estas evaluaciones permitieron medir y rankear rendimientos y ese ranking fue usado para diseñar intervenciones hacia ciertos grupos sociales y no hacia todos los grupos sociales. En este marco se anudó muy prontamente lo que se denominó como baja calidad, o sea, bajo rendimiento en los operativos nacionales de evaluación de la calidad, con pobreza, ni siquiera con desigualdades, ¿no? A partir de este momento lo que vemos emerger en nuestro país, algo que se atenuó en un momento, pero que volvió a ser muy fuerte en el periodo 2015-2019, es la selección de escuelas de bajo rendimiento y que atendieran a lo que denominaron poblaciones carenciadas, ¿no? A través de la construcción del viejo Plan Social Educativo, del que muchos de nosotros tuvimos experiencias directas por trabajar en las escuelas o por ser objeto de intervención de ese plan social educativo. Entonces, se presentaba como cumplir con el derecho a la igualdad de oportunidades y posibilidades en educación, compensando desigualdades regionales e individuales. En este sentido, la desigualdad se constituyó en sinónimo de pobreza, perdiendo cualquier carácter relacional que supone la desigualdad, si uno lo piensa como una distancia jerarquizada entre grupos sociales, ¿no? Y si uno lo mira como una distancia jerarquizada entre grupos sociales, el problema no es solo los grupos más desaventajados, sino como ciertos grupos privilegiados continúan, ¿no?, reproduciendo y apropiándose, acaparando, dicen algunos autores, ciertos privilegios y expulsando a otros grupos sociales de la posibilidad de gozar del derecho mismo a la educación. Distintas investigaciones, ya son históricas o muy conocidas, mostraron que el resultado de este modo de anudar la medición de la calidad con intervención solo sobre los grupos en condición de pobreza terminaron profundizando, por un lado, la segregación escolar, ¿sí? Los grupos más aventajados no querían ir a escuelas donde fueran los estudiantes en condición de pobreza y además que tuvieran bajos rendimientos, ¿no? Se les asignó una categoría específica, una clasificación avalada estatalmente, ahora a través de sistemas específicos de medición. Y este ranqueo, ¿no?, que les puso nombre, que les puso logo, ¿no? Las escuelas que pertenecían a Plan Social Educativo recibían incluso sus materiales con el logo de la palomita, que muchos de ustedes seguramente conozcan, contribuyó a jerarquizar y a delimitar los verdaderos destinatarios del derecho a la educación y toda otra población considerada asistida, ¿no? Recuerdo que en algunas viejas investigaciones los directivos de las escuelas nos decían la compleja situación a la que estaban sometidos. ¿Por qué? Porque estas políticas llamadas de combate a la pobreza en realidad operaron en contextos de fuerte ajuste fiscal, y esto nos pone también un interrogante y un desafío en los actuales contextos, ¿no? Y frente a las políticas que vienen, donde, por supuesto, ni esas políticas ni esos recursos alcanzaban para todos y, por lo tanto, esa medición y ranqueo no solo operó en términos de evaluación de la calidad, sino que fue una medición, un ranqueo y una selección de los pobres a ser atendidos y los pobres no meritorios para quienes esos recursos no alcanzaban, ¿no? Esto generó algunos procesos complejos de competencia, ¿no?, de ruptura de las solidaridades mínimas. Un director de una escuela
en la ciudad de Buenos Aires decía, la comida se comparte, ahora la beca difícilmente, ¿no? Digo, fueron políticas que deterioraron los lazos sociales. Incluso lo que terminan haciendo estas políticas es generando mecanismos de dicotomización. No sé si ustedes recuerdan, en los 90 se crea una dependencia específica dentro del Ministerio de Cultura y Educación de la Nación, destinada a intervenir sobre los grupos más vulnerados, ¿no? La Subsecretaría de Políticas Compensatorias, o lo que en la jerga de pasillos se denominaba el Ministerio de los Pobres, ¿no? La construcción de estas burocracias, de estos mecanismos, de estas formas de hacer y de actuar, deja instalado un modo de intervención política que después es muy difícil de desarticular, porque construye, por un lado, un área específica con una burocracia, con unos empleados que requieren el trabajo, pero también construye modos y mecanismos de actuación. En el campo de las escuelas, estos procesos ineludiblemente abonaron la fragmentación, abonaron formas, algunos autores hablan de la institucionalización de la pobreza o lo que en el campo de la antropología se denominan los circuitos de evitación, ¿no? Donde recordemos nuestros funcionarios que decían hay que evitar caer en la escuela pública, ¿no? Hay que evitar caer en la escuela pública, hay que evitar caer en la escuela denominada plan social educativo, ¿no? Se van construyendo, se van anudando procesos materiales con procesos simbólicos, y estos procesos simbólicos son mucho más difíciles de desarticular, y hay que estar atentos a estas cuestiones en el diseño de las políticas públicas, porque las políticas públicas en su forma de instrumentalización, en su forma de operacionalización, dejan instalado mucho más de lo que aparentemente construyen y hacen. Esto, por supuesto, no deja de afectar la dimensión del aprendizaje. Digo, no soy una especialista en el tema, pero también hace mucho que se sabe, hace mucho que se ha estudiado. La didáctica viene mostrando que se aprende mucho más en grupos heterogéneos que en grupos homogéneos, ¿no? Y todos estos procesos tendieron exactamente a lo contrario. En nombre de no dar lo mismo a quienes no son iguales, avanzaron en formas de estigmatización y en segregación social y escolar. Entonces, lo que nos tenemos que preguntar, básicamente, es qué concepciones sobre las desigualdades abonan estas formas de pensar la calidad educativa tan instaladas en nuestros países. Digo, desde que se creó hasta la actualidad, no hemos hecho más que sumarnos a distintos operativos nacionales e internacionales y regionales de evaluación de la calidad, ¿no? La pregunta es, ¿qué nos han dejado, ¿no? Como estrategia para intervenir en la mejora de los aprendizajes o intervenir sobre las desigualdades escolares? Estos dispositivos alimentaron solo estrategias, ¿no? Hay una autora brasilera que me gusta mucho, ella habla de que construyeron una ciudadanía invertida, ¿no? El individuo tiene que demostrar que fracasó en el mercado, que fracasó individualmente para ser objeto de protección social, ¿no? Para recibir ciertas prestaciones del Estado había que demostrar que uno tenía bajo rendimiento y que además era pobre para que el Estado tenga una presencia más sistemática en las aulas. Todos sabemos, digo, no voy a hacer un repaso de la vida política que todos vivimos, digo que el fracaso del consenso neoliberal que orientó estas políticas, digo, llevó al incremento de la desigualdad, a la profundización de la exclusión, crisis 2001 de por medio, que fue una crisis de cohesión social, una inestabilidad política que afectó a nuestro país, pero a toda la región, que dio lugar a nuevos gobiernos en nuestros países que transformaron, que abandonaron esta centralidad que tenían las pruebas estandarizadas en la definición de la política pública, ¿no? Y acá me parece que comenzaron a suceder algunas otras cosas. La desigualdad, pensada en términos de brechas, empieza a tener relevancia, comienza a tener relevancia una mirada sobre los modelos escolares selectivos, ¿no? Dejamos de mirar la desigualdad como algo que
que tienen los pobres para comenzar a pensar en términos más relacionales, ¿no? No era el problema la baja calidad de la educación ni la educación de los pobres, sino los mecanismos de integración escolar que habíamos construido a lo largo de esta larga trayectoria de nuestros sistemas educativos. Acá tempranamente aparecen nuevas líneas de intervención que a mí me parece que son interesantes y que ya me están diciendo que no se los cuente, así que no se los voy a contar, pero que me parece, digo, solo para entrar a una última cuestión, digo que esta doxa, esta forma de pensamiento práctico que se construyó en los 90, no ha sido desarticulada, ¿no? Digo, todos esos años persistió una mirada, ¿no?, de ranqueo, de medición, de merecimiento, quién merece la beca, quién merece el plan. Digo, de hecho, esto permitió la construcción de una serie de clasificaciones estigmatizantes que continúan vigentes durante toda esta etapa. Recordemos los términos de choriplanero, la mirada sobre si los jóvenes becarios se compraban zapatillas de marca o no se compraban zapatillas de marca, ¿no? Digo, somos críticos, dice Duvet, un sociólogo francés, de las grandes desigualdades, pero sostenemos cotidianamente aquellas con las que nos comparamos con los próximos para diferenciarnos y obtener nuestros propios lugares de privilegio. Durante la restauración conservadora en nuestro país se retomó la lógica de la individualización, se retomó la lógica de la competencia, se retomó la desvinculación de la responsabilidad por el otro, ¿no? Todas estas cuestiones volvieron a retomarse, aquellos focos que volvían a anudar evaluación de la calidad con atención a las y a los jóvenes en condición y a las infancias en condición de pobreza. Una de las políticas paradigmáticas de intervención sobre las desigualdades entre el periodo del 2015 al 2019 fue el programa Escuela Faro. El programa Escuela Faro vuelve a atender a una población circunscripta, 3.000 escuelas en todo el país, seleccionadas como, una vez más, a partir de los peores resultados en el rendimiento, ahora de las pruebas a aprender, y que estuvieran en territorios vulnerados, ¿no?, en territorios desfavorecidos y que atendieran matrícula en condiciones de desigualdad. Entonces, lo que quiero mostrar con eso es que los dispositivos de medición, ranqueo y selección continúan vigentes, ¿no? Nos ponen frente a un gran desafío de cómo desarticular esas operatorias focalizadas y estos requisitos meritocráticos que además ponen bajo sospecha a los grupos más desfavorecidos, los ponen bajo sospecha de apropiarse de algún bien indebido y que además le suman en este contexto, y acá me gustaría abrir una discusión que siempre que se trabaja con docentes resulta ser bastante ríspida, pero no quisiera dejar de ponerlo sobre la mesa porque seguramente por ahí salga en alguna de las mesas que siguen, y es ¿cómo vamos a entender esto que traía Cora recién, ¿no? ¿Cómo entender el bienestar socioemocional? Porque los operativos nacionales e internacionales de evaluación, algunas jurisdicciones están ya incorporando una medida sobre las emociones y están midiendo las habilidades socioemocionales. Entonces, creo que ahí, ¿no?, pensar el bienestar emocional o las condiciones para garantizar el bienestar emocional como un derecho no puede constituirse en un mecanismo, ¿no?, de lo que hoy en día se denomina la perspectiva de la educación emocional, que reduce las emociones a mecanismos de autorregulación y de autocontrol de las emociones y no a un trabajo sobre las condiciones del acceso al bienestar que no son individuales, que no pueden ser pensadas como el esfuerzo de cada sujeto sobre uno mismo, que devuelva la responsabilidad a los grupos más vulnerados, a los grupos que sufren y padecen más las desigualdades de sus propios destinos. Quedo acá y disculpen por el apuro hacia el final. Gracias. Bueno, muchísimas gracias por el esfuerzo. Ahora le cedemos la palabra a Gabriel Brenner. Bueno, buenos días. Un placer estar acá para conversar en Pilar con docentes, inspectoras, directivos de
de la provincia de Buenos Aires y de esta región. Permítanme saludar, felicitar también esta iniciativa a los colegas y las colegas de UNIPE, particularmente a Luz, enorme esfuerzo, Jorgelina, también a quienes son parte de la organización, y está bueno decirlo, que en esta mesa estén colegas con trayectoria académica, institucional, con las que venimos compartiendo. Un saludo especial al UEPC, aquí veo a Cuqui, a Juan, Gonzalo. La verdad que me parece interesante la perspectiva de un sindicato tan notable como el Sindicato Docente Cordobés, con quien tengo un gran afecto y conozco mucho, que esté presente en una mesa de discusión de políticas educativas. Permítanme también empezar diciendo, esta jornada es por el derecho a la educación. Estimadas, estimados, y además voy a cambiar todo lo que traje para decir porque es poco el tiempo y porque también está bueno decir a partir de lo que uno escucha y de lo que uno siente, además de lo que uno viene pensando. Y es que es una jornada por el derecho a la educación. Y el derecho a la educación no es un bien no perecedero, sino que es algo que hay que defender y que ustedes vienen defendiendo en sus escuelas a capa y espada, más allá de todo lo que digamos nosotros y de cualquier cuadro que les podamos mostrar. Pero también permítanme decir que el derecho a la educación y esta mesa que pone en relación las desigualdades educativas con la educación de calidad requiere poner bajo escrutinio algunas cuestiones. Yo me quedé pensando, y por eso cambié lo que iba a decir, y es que, por ejemplo, relacionar desigualdades educativas o sociales y educación de calidad es pensar quizás en Nicolás, Daniel, Damián, que ingresan a una universidad pública muy cercana a esta localidad y se reciben de licenciados en educación destacadamente. A mí me tocó ser profesor, sí, justamente de Nicolás, Daniel, Damián. Nicolás Zapala, Daniel Guidi, Damián Espíndola, qué casualidad. 3 personas que fueron alumnos míos hace muy poco tiempo en la universidad y hoy me siento con un orgullo porque vengo acá y conducen el área de educación de Pilar. Y además escuché al intendente, que nunca lo escuché personalmente, y habló bastante de educación. Y dije, qué bueno que este grupo de exalumnos molesten en el mejor sentido de la incomodidad a un intendente para preocuparse por la educación. Y prefiero hablar con nombres propios para pensar en la relación entre desigualdad y calidad, para romper con algunos preludios que venimos escuchando hace tiempo respecto de la relación entre educación y calidad, que se activan en la cabeza de cada una y cada uno de ustedes y mía también, asociando calidad a lo privado, fundamentalmente a lo mercantil, o acaso por la edad que tenemos, y yo deschavo mi edad, cuando te dicen Aurora Grundig, no te viene a la cabeza caro pero el mejor, a alguno de los que está acá presente. Sí, entonces, interesante pensar caro pero el mejor, que asociamos la calidad a lo mercantil y a lo privado. Y la verdad que yo vengo acá a enaltecer la condición de lo público, porque si algo nos permitió, con un montón de errores, salir de la pandemia, tiene que ver con la presencia del Estado, con la constitución de lo público. Si algo nos permite hablar en Argentina de educación, no importa lo que pienses, a quién votes, como educación de calidad y pública, es que la educación pública argentina no es K o anti-K, es patrimonio de todos y todas las argentinas y nos enaltece como educación pública. Entonces, está bueno también decir, y yo no quiero usar palabras, recién escuchaba a Cora el tema de saltearnos la grieta. Yo prefiero salir de las palabras que son del zócalo televisivo, porque grieta, lo que queda bien decir es que todos estamos contra la grieta. No, gente, discúlpenme, hay tensiones, vivimos en una sociedad con tensiones, una sociedad desigual tiene tensiones. Algunos estarán pensando, bueno, pero hay que pacificar, está bien, en la escuela por supuesto, pero hay tensiones porque vivimos en una sociedad donde algunos y muy pocos tienen muy mucho y muy muchos tienen muy poco. Entonces yo, como educador, y que además pertenezco a una clase media y pude formarme en la universidad y hacer posgrados, me desvivo pensando cómo hacemos para que los muy muchos estén mejor y que los muy pocos puedan seguir estando bien, pero en todo caso, mala palabra, perdonen lo que voy a decir, y por favor pido permiso, mala palabra no es culo, palabra con la que sancionaron a un docente sanjuanino que hay que abrazar porque generó el deseo de aprender en los pibes. Lo separaron del cargo porque dijo, no dijo ni siquiera, dio de leer un texto en donde sacó esa palabra y 2 más que no menciono porque no queda bien, y los pibes deseosos de esa clase y de
de poder seguir leyendo, fueron a buscar el texto original y leyeron otras 3 palabras, feas, por supuesto, malas palabras, y mamá y papá de este pibe influyente en la sociedad sanjuanina los separaron del cargo. Argentina, siglo XXI. En vez de premiarlo, porque díganme si un profe que genera el deseo de aprender y de leer en los pibes en una secundaria durante 40 minutos no hay que premiarlo y preguntarle cómo hace. Lo separaron del cargo porque los pibes fueron a leer y encontraron esas palabras. ¿No es peor la palabra especulación financiera o desempleo juvenil o en todo caso femicidio que culo? Perdón, para los pibes que tienen 14, 15 años. Entonces, prefiero en todo caso decir que, y acá lo planteo, inclusión y calidad educativa tienen que ser políticas centrales del Estado. Sí, políticas centrales del Estado, porque los pibes que van a tu escuela, vengan de cierta zona de Pilar o vengan de Derqui, tienen que saber que en tu escuela vos sos el Estado, como adulta, ante quienes ellos por primera vez tienen la posibilidad de estar frente al Estado. Y en todo caso, estaría bueno pensar en un encuentro como este, por las mesas y cómo están conformadas, de dejarnos un poco con esa obsesión por la información y por la evaluación. Es importante la evaluación, pero guarda, aquellos que te hablan todo el tiempo de evaluación, de aprender, de enseñar, de PISA, esa obsesión por la evaluación lo que hace muchas veces es trampa. No dicen lo que piensan, y es que muchas veces siguen estando del lado de los privilegios y no del derecho. Uno dirá, sí, pero el derecho, igualar para abajo. Momento. Estamos en la Argentina que las leyes nos plantean que está el derecho a estar en la escuela. Ahora, el derecho a estar en la escuela no es el derecho a aprobar. Nosotros tenemos que trabajar para justamente generar las condiciones de lograr que los pibes y las pibas hagan esfuerzos para poder aprobar. Ahora, ojo, derechos va con obligaciones, pero primero derechos, después obligaciones, porque hay un montón de piberío, por ejemplo en Derqui, que tienen derecho primero a ser los primeros en la historia de toda su familia que puedan disfrutar y entrar a la escuela secundaria, cosa que para otros es natural y termina siendo incluso un privilegio. Entonces me parece interesante pensar que primero es garantizar el derecho y después enseñar la obligación, porque si no, piripipí, nos llenamos hablando de lo que dice el Zócalo televisivo y nos olvidamos que vivimos en una sociedad profundamente desigual. Porque para mí, y lo digo siempre y no me canso de repetir, porque los que hacemos pedagogía no repetimos, redundamos, volvemos a pasar. Para mí fue un trámite ir a la UBA, porque mi viejo fue docente de la UBA. Pero para algunos que vinieron a estudiar a Hurlingham conmigo, que fueron primera generación en su familia para entrar a la universidad, y su papá y su abuelo la vieron por TV, porque nunca entraron, para mí es siempre acordarme de que el papá y el abuelo de mis alumnos que entraron por primera vez en su familia a la universidad, el papá y el abuelo me pagaron a mí la UBA. Entonces, cuando yo pienso que ellos me pagaron la UBA, no naturalizo privilegios y pienso que el derecho tiene que ver con eso. Por eso, cuando digo menos PISA, menos aprender, no estoy desdeñando los métodos de evaluación. Estoy diciendo que muchas veces esa lógica trituradora, en donde los medios tienen gran sentido, por hacerte pensar en PISA, no te explican que PISA, capaz acá lo saben muy pocos, que te hablan de los pibes de 15 años. No, es una muestra de pibes de 15 años, que evalúan qué contenidos. Lo que vos enseñás en biología, no. Lo que establece la OCDE, es el Comité Central de los países más poderosos del mundo que bancan y sostienen la perversa desigualdad con la que tenemos que naturalizar la vida de todos los días. Entonces, los contenidos con que se evalúa PISA no son los de los diseños curriculares, que es la norma pública que establece lo que hay que enseñar en las escuelas y que debería establecer que no separen a ese docente sanjuanino que hay que abrazar por lo que enseñó, sino que en todo caso lo reivindiquen. Porque en la escuela no se enseña por lo que protestan 2 padres influyentes. En la escuela se enseña por lo que definen los diseños curriculares de un país federal democráticamente constituido. Entonces, ¿saben qué? A PISA no le importa la ESI. Y acá, para que no haya más femicidios, hay que trabajar la ESI desde el nivel inicial. Pero no la ESI edulcorada, que tiene que ver solamente con el amor. Y respeto y banco el amor con todo lo que puedo. Sino la ESI como derecho de cualquier pibe y cualquier piba a acceder a información digna y científicamente validada para aprender a cuidarse mejor, para aprender en todo caso a no tener que correr los riesgos de la inseguridad hacia la parada de colectivo para ver si sobrevive, para poder en todo caso sentirse una sujeta o un sujeto de derecho, para que haya muchos más escuelas secundarias con salas maternales, pero también
para aquellos que se llenan la boca ahora hablando de evaluación y que señalan y levantan el dedo y hablan de palabras como declive, colapso, me anoté, catástrofe, tragedia, retroceso educativo. Me leí todo, me leí el último informe de SEA, me leí los informes del Ministerio de Educación y me leí los informes que tengo acá de Argentinos por la Educación, que justamente, perdón, no los voy a aburrir, pero ya que hay que hablar de cuestiones así, en las conclusiones del último informe de Argentinos por la Educación, que habla de la pobreza y la desigualdad, dice que las conclusiones son finalmente que hay que apostar a las políticas públicas, que son fundamentales, analizar el máximo nivel educativo alcanzado por las madres de los estudiantes y la cantidad de libros en los hogares en situaciones de pobreza. Se evidencia que el nivel de desempeño de los estudiantes puede ser mejor, bla, bla. La verdad que yo siento orgullo, porque siempre fui docente y sigo siendo, de haber pertenecido a una gestión que puso un montón de millones de libros en las escuelas, porque yo voy a las bibliotecas de todo el país y también de Provincia de Buenos Aires, y los únicos materiales que hay del Ministerio son los de aquella época. ¿Sí? Porque en el medio hubo gobiernos que hablan de la educación como lo fundamental, critican el cierre de las escuelas, pero no pusieron un solo libro en las escuelas. Y las escuelas tienen que tener libros porque el Estado presente supone que tiene que generar esas condiciones para los pibes que recién muy bien Cora describía en las condiciones en las que se encuentran y que la desigualdad y la pandemia profundizó. Y también la formación de docentes, reivindicando una formación docente de calidad a nivel masivo y no simplemente generando, perdón con todo respeto, faros o grupitos de escuela para decir qué hicimos y que los medios iluminen ahí como si fuese el todo. Sinécdoque, busquen en el diccionario, el todo por la parte. Iluminamos con un faro algunas escuelas y pensamos que es todo. Políticas públicas universales. Entonces, ¿saben qué? Este o cualquier gobierno que esté haciendo las cosas bien o más o menos, hay que salir a reclamar en las aulas, en las calles, para que el derecho a educación, bueno, voy a usar esos 3 minutos para otra cosa. En vez de mostrarles cuadros, traje otra cosa para mostrarles. Traje imágenes que ustedes tienen seguramente en su retina y que también en el momento que estuve en el Ministerio, donde aprendí mucho, porque en el Ministerio se aprende mucho cuando quienes conducen un Ministerio de Educación son educadores, porque también a eso no estamos acostumbrados. A veces nos acostumbramos a que los ministerios estén dirigidos por contadores, por abogados. No tengo nada con los abogados, mi hijo se está por recibir de abogado. Lo que quiero decir es con los criterios que gestionan un ministerio. Y yo, no saben lo que aprendí al lado de Alberto Sileoni, porque además de ser ministro, es un docente que me enseñó. Me gusta decirlo, no tengo ningún compromiso. Me enseñó, yo me emocionaba escuchando. Claro, digo esto porque uno después tiene que estar atento a que puede que vuelvan ministros de educación que simplemente vean a la educación como un gasto y que administren como un gerente. Atenti, Si te crees que una escuela la maneja un gerente, entonces tenés que empezar a pensar que el producto bruto, o en todo caso la manufactura de esa empresa, no es un tornillo, sino que es un sujeto humano. Y ahí hay algunas contradicciones. Prefiero mostrarles en estos últimos 3 minutos que me dan esto. Fotos de presente, retratos de la educación argentina que hicimos en el Ministerio con 15 fotógrafos federales, cada fotógrafo de una provincia. Imágenes. Prefiero hablarles de la calidad, no en todo caso como aquello que termina siendo eso que antes decía, ¿no? Esos modos de separar inclusión de calidad para finalmente conservar el privilegio. Para plantear políticas de derecho, que es el título de estas jornadas, hay que pensar a la inclusión, a la calidad, totalmente imbrincadas. Como en esta imagen, por ejemplo, de un pibe en Salta, con los Rolling Stones en el pecho, un salteño que está haciendo danzas. Digo, si hay una imagen que es disruptiva y que nos permite pensar en la calidad, más allá de saber más matemática y prácticas del lenguaje, es, por ejemplo, que el arte no sea simplemente una película como tapón para una hora libre porque hay mucho ausentismo, sino que el arte, el cine, la danza, sea parte del goce estético como derecho a muchos pibes que no lo pueden hacer sino es a través del Estado, porque no tienen plata en sus familias para que les paguen un taller de danza o cualquier otra cuestión. O en todo caso, también pensar en que la escuela ya no es de la imprenta, es también de la cibercultura y el celular, eso que tienen entre manos los pibes y nosotros también, es también parte de una construcción identitaria y tiene que ser parte de las políticas de derecho, tanto de las nuevas leyes que planteen a la conectividad y a la tecnología para acceso escolar como parte del derecho, igual que la ley 26.206 y el resto de las leyes que se plantearon en la primera parte de la década del 2000. O
justamente pensar el derecho, pensar en todo caso, especialmente en una sociedad machista como la nuestra, que las pibas que son madres tempranamente puedan tener los mismos derechos en la escuela, pero también que la ESI permita justamente trabajar para que no se produzca esta situación de embarazo adolescente y podamos en todo caso plantear los dos desafíos como parte de las políticas de calidad educativa. Fíjese, lo que nadie habla como calidad está en estas fotos que prefiero traer acá en Pilar, porque si no solamente se habla de PISA, de aprender y de estadísticas vinculadas a si 34%, si 40%. Hace rato venimos mal y nos dan mal los exámenes de aprender, antes eran los ONE, enseñar. Hablemos de políticas educativas y cuánto tiene la educación en el Producto Bruto Interno. Hablemos de políticas de formación docente, hablemos de las condiciones del salario docente. Hablemos de que estos pibes no están planificando un choreo, sino que están haciendo un trabajo de prácticas del lenguaje. Eso es pensar en clave de calidad y en todo caso en clave de derecho. Hablemos que en todo caso se puede escuchar música mientras se hace un ejercicio de matemática para romper con ciertas tradiciones que también son cuestiones que hay que romper, porque no solamente es la escuela secundaria es una cuestión de presupuesto, sino también de cambiar las reglas de juego y que sea una escuela que tenga más sentido para los pibes y para las pibas y no simplemente una discusión de adultos, que sea un poco menos adultocéntrica y que también podamos, como genialmente lo hace la ciudad de Rosario a través de la Chiqui González y esa trilogía de la libertad y de la infancia, plantear cómo se trabajan los miedos que tienen los chicos, especialmente en la pospandemia, en donde justamente lo que se ve como diagnóstico es un grado de depresión, de bajón en muchísimos pibes, pibas, que hay que atender también, y eso también requiere políticas activas para atender no solamente a los pibes, sino a los docentes que tienen que atender a los pibes, o pensar en tomar la palabra. Qué fácil es ver a algunas personas en las radios, en la televisión, pero está bueno también pensar en las radios para los pibes que toman la palabra por primera vez y se hacen fuertes diciendo su nombre más allá de su barrio. O quizás pensar también algunos tatuajes para repensar la perspectiva adultocéntrica de la escuela y a veces anteponer la escucha al juicio demoledor, cosa que nos caracteriza a los adultos, que creemos que escuchamos a los pibes, pero a veces no los escuchamos tanto. O en todo caso, salir del prejuicio, porque si mirás rápidamente la foto y te pensás que en el fondo hay un beso, eso confirma tu prejuicio. Cada quien está con su instrumento. Qué bueno poder romper con esa lógica de la primera mirada, que a veces tenemos los adultos y que, repito, cualquiera puede haber visto una caricia, un beso por el fondo. Cada quien está en sus acordes. Entonces, qué mejor que esta foto para mostrar lo adultocéntrica de la escuela y que algo de la calidad también tiene que ver con revisar cómo pensamos la escuela. Y también esto, ¿no?, de que se puede leer acostado en el piso con libros que el Estado provee a la escuela y que eso hace rato no está sucediendo y se retomó hace muy poquito. Justamente quien retomó la conducción del Ministerio Nacional es quien ha sido protagonista de aquellos millones de libros que les contaba. Está bueno que esto se sepa, porque en los medios no sale. Y también invertir el orden, ¿no? Porque a veces no siempre los pibes son los que manejan la tecnología y los adultos los que estamos con el lápiz. Digo, para no caer en falsas opciones binarias del zócalo televisivo que nos tuerce la manera de pensar o nos quita la posibilidad de pensar. Bueno, esto, ¿no?, impensado en buena parte del siglo XX, ¿no? Las pibas, el movimiento de los feminismos es algo muy interesante para ver en América Latina y en Argentina. Alguno estará pensando, ahora va a empezar a hablar con lenguaje inclusivo. No, yo no hablo con la E. Estoy atravesado por mis 50 y pico y por un machismo con el que tengo que combatir todo el tiempo. Pero el problema no es la E. El problema no es la E. Hablando de calidad educativa, y ya termino, prometo. El problema no es la E. El problema tampoco es la X. El problema de los que se hacen mucho problema es que se ponga bajo escrutinio la desigual distribución de la palabra, de los derechos, del recibo de sueldo y de las tareas en las casas, porque yo leía, termino con esto, todo el informe de SEA que hablaba del maestro, de los profesores. Flaco decía, retroceso educativo. El 80% de quienes sostuvieron la continuidad pedagógica en pandemia son mujeres. Y eso lo dice el Ministerio de Educación, Argentinos por la Educación, que está constituido por todos referentes de la pedagogía que han sido o estuvieron vinculados con Cambiemos, por más que
algunos se presentan y dicen que son asesores, profesores. Digo, cada quien tiene que decir dónde estuvo y resistir archivos. Digo, digamos cada quien dónde estamos y sincerémonos. Bueno, me repasé, les pido disculpas. Pero traje un video de 1 minuto, ¿lo puedo pasar? ¿Puede ser? Les quería regalar estas imágenes para que piensen en la calidad y en estas imágenes, no solamente en PISA, aprender, enseñar, que es importante, pero estas imágenes creo que tienen más que ver con lo que ustedes hacen todos los días. Así que termino con esto, que fue también parte de algo que hicimos con un colectivo, porque nunca nadie, por más que yo hable solo, hace las cosas solo. Somos partes de un colectivo. ¿Saben qué? La mejor escuela no es la que mide mejor en PISA, es la que construye mejor trabajo colectivo. Esta es la última frase que quería dejarles y fundamentalmente este video para que en todo caso piensen qué hay de la calidad educativa en estas imágenes. Gracias. Bueno, muchas gracias. Pasamos a la última de las intervenciones. Le cedemos la palabra a Gonzalo. Ahí está. Bueno, hola, ¿qué tal? Buenos días. La verdad es que es un gusto poder estar acá. Y también es toda una responsabilidad. Agradezco mucho todo el trabajo de las compañeras de UNIPE, a las compañeras de acá de Pilar. Para nosotros era sumamente importante poder pensar en puntos de encuentro entre quienes venimos trabajando y pensando en cómo hacer para superar algunas de las desigualdades con las cuales nos vamos encontrando actualmente en las escuelas. Por suerte, le decía recién a Gabriel por lo bajo, después de la exposición de él, mi opción no fue trabajar estadísticas hoy, ni fue trabajar aprender, ni datos de PISA, ni nada por el estilo, aunque trabajamos mucho sobre eso en el ICEGAI de UPC. Hace 3 días aproximadamente, Gonzalo, el que está acá al lado, me compartió un video de IDESA, que va trabajando... ¿Cómo que se llamaba, Gonza? Bueno, trabaja la cuestión como de el retroceso educativo, en la misma línea de lo que planteaba Gabriel. Se lo comparto, entre otras personas, a Juan
Montserrat, que es nuestro secretario general, y me dice, esto es poco serio. Lo veo, empiezo a ver el argumento, y la idea es básicamente que lo que tenemos ahora es una involución en relación a otros momentos. Y aparecen los datos, cuántos chicos no aprenden, cuál es la distancia que hay entre las escuelas de gestión estatal y las escuelas de gestión privada, aparecen datos en relación a que quienes no aprenden son los más pobres. Y yo decía, no hay nada nuevo ahí. Eso lo sabemos ahora, y en todo caso podremos decir, también lo sabemos de antes de la pandemia. Ahora, sobre las desigualdades todos estamos hablando. Sobre las desigualdades estamos hablando en la escuela y en el aula cuando vemos que un pibe no está pudiendo aprender. Sobre la cuestión de las desigualdades son los talleres docentes que vamos haciendo. O sea, digo, todos los actores de la comunidad educativa venimos pensando y trabajando sobre las desigualdades. Lo hacemos en las escuelas, lo hacen los dirigentes políticos, lo hacen quienes investigan. Digo, ahí hay una cuestión como muy consensuada de que hay ciertos problemas que son estructurales. Ahora, donde creo que no hay tanto consenso es en poder entender de qué van esas desigualdades, que no tienen que ver solamente con el plano de lo político, como muy bien lo planteaba Gabriel y las otras dos colegas, que tienen que ver con modelos de sociedad injustos. También tiene que ver con el tipo de saber pedagógico que tenemos para una heterogeneidad cada vez más creciente adentro de la escuela. O sea, digo, hay que poder mirar y complejizar las dos cuestiones. Ahora, yo digo, ¿y desde cuándo tenemos desigualdades en nuestro sistema? Y en todo caso, ¿cuál es la diferencia con lo que tenemos hoy? Y si uno mira la historia de nuestro sistema educativo nace con desigualdades educativas, básicamente. O sea, nosotros podremos decir que la historia de nuestro sistema educativo es la historia de las desigualdades. Ahora, las desigualdades no son las mismas. Las desigualdades han ido cambiando, porque la cuestión de la igualdad y la desigualdad tiene que ver con una noción relacional que se va modificando en cada contexto. Entonces, es muy difícil poder pensar que la escuela de antes era mejor que la de ahora. Y en todo caso, si queremos hacer esa comparación, yo optaría por la escuela de ahora, no por la escuela de antes, por un montón de cuestiones, ¿no? Digo, en los orígenes de nuestro sistema educativo, con la ley 1420, no teníamos docentes para que pudieran enseñar. La disponibilidad de escuelas para que las infancias pudieran acceder era ínfima. Es más, digo, sabrán ustedes que se tuvo que sancionar la ley Laínez para que las escuelas fiscales pudieran llegar a todo el territorio nacional, llevando una perspectiva de educación gratuita, obligatoria y laica a todo el país. Ahora, esa ley, la ley 1420, era solamente para para Ciudad de Buenos Aires y territorios nacionales, no era para todo el país. O sea, las desigualdades las fuimos teniendo allí. Ahora, en esas desigualdades también había un proyecto de país. Y también había un proyecto que hacía de la educación un organizador de un conjunto de estrategias societales que se fueron sosteniendo en el tiempo. Entonces ahí me resulta necesario poder recuperar una perspectiva histórica para poder pensar la cuestión de las desigualdades y también para poder poner en valor esas igualdades que pasan desapercibidas en el día a día, pero que se van construyendo dentro de las escuelas. Me sirve pensar en ese sentido que la relación entre igualdad y desigualdad es compleja, que nunca es lineal y que cada vez que avanzamos en una igualdad producimos otra desigualdad. Digo, podría pensar en un ejemplo tan simple como el acceso de las mujeres al trabajo a través de la docencia en las primeras décadas del siglo XX. Digo, ese fue un principio de democratización sumamente profundo. Sin embargo, ¿saben qué? Las mujeres cobraban menos que los varones. Las mujeres durante mucho tiempo no podían ser directoras de escuelas medias. Las mujeres eran, por ejemplo, no sé, para Gálvez y su famosa novela, digamos, ahí sobre la maestra normal,
o para Lugones y su didáctica, que tienen que ver con una serie de artículos que va escribiendo en el Monitor, las mujeres y la feminización de la docencia ponía en riesgo el proyecto de la formación de un Estado educador, porque no tenían capacidades para. Y digo, allí donde había una desigualdad se producía, allí donde se empezaba a producir una igualdad, si uno lo mira en términos históricos de acceso al trabajo, esa igualdad iba acompañada de otras desigualdades. En esa escuela que teníamos antes, si uno trae algunas perspectivas más actuales para poder pensar al currículum, era un currículum profundamente injusto. Era un currículum que no hacía lugar a la diferencia, era un currículum que se construía desde la perspectiva de los sectores dominantes sistemáticamente, no aparecía la voz de los pobres, no aparecía la voz de los trabajadores, no aparecía el punto de vista de las mujeres para poder pensar la organización de la sociedad. Y era una escuela donde estaba naturalizada la desigualdad, y esa desigualdad era fruto, en todo caso, de una responsabilidad de los sujetos, porque en lo que consistía ese principio de igualdad era en dar la oportunidad de acceder al sistema. Ahora, una vez adentro, lo que ocurría con eso, o sea, con eso es la trayectoria del sujeto, tenía que ver con o el sujeto o la familia. Todavía estamos intentando desmontar esos criterios. Bueno, digo, en la escuela de hoy, ningún sector político puede justificar que haya chicos que no estén en la escuela. En la sociedad de hoy, ningún sector político deja de preguntarse si los chicos aprendieron o no. Y esas no son cuestiones que vinieron de arriba, son construcciones sociales. Les podría contar que, por ejemplo, hasta la década del 70, hasta los 80, la pregunta sobre cuánto aprendían los estudiantes no estaba construida. Sí había estadísticas que iban mirando el desgranamiento, que iban mirando el acceso a la escolaridad, pero había preguntas que no estaban presentes. Si yo miro este presente, digo, prefiero una escuela que se pregunta por qué los chicos no aprenden. Prefiero una escuela que recupera la máxima comediana sobre cómo enseñar todo a todos, y sobre eso construye un principio de responsabilidad generacional, pero también político, en el sentido de ser la cara visible del Estado frente a las infancias y las juventudes. Cuando nosotros decimos cómo hacemos para que aprendan, estamos de alguna manera dialogando con ese principio comediano. Y creo que esa escuela es mucho más deseable que la escuela que no se preguntaba por los que no iban o por los que dejaban de ir. Me acuerdo de algunas entrevistas realizadas a estudiantes hace cerca de 10 años, de sexto año. Le preguntaba por sus compañeros de primer año, que habían dejado de cursar, no se acordaban de ellos. Les preguntaba por qué creían que habían dejado de estudiar, y su planteo era que era porque no se habían puesto las pilas. Y yo decía, wow, qué potencia la reproducción de ciertos principios a partir de los cuales uno va legitimando desigualdades. Esa es la escuela que hoy está en discusión. Claro que tenemos preguntas sobre cómo hacer para que los chicos aprendan más. Y claro que nos van doliendo, digamos, todas las desigualdades. Ahora, el asunto es qué hacemos con ellas. ¿Cuáles son las propuestas que hay frente a las desigualdades? ¿Y cuáles son los modos de poder pensar la cuestión de la calidad? Creo que una primera cuestión a considerar allí tiene que ver con empezar a descurricularizar la mirada sobre los aprendizajes de la escuela. La escuela está para mucho más que enseñar matemática y lengua, y con esto no estoy diciendo que no tenga que enseñar matemática y lengua. Pero la función de la escuela siempre ha sido mucho más que eso. Y matemática y lengua han sido un medio para poder contribuir a una formación ciudadana que tenga ciertas características, y que en todo caso nosotros queremos que sea una ciudadanía solidaria con las desigualdades, una ciudadanía democrática, una ciudadanía que se comprometa con la participación. Y esas son las prácticas que se van construyendo en paralelo a la enseñanza de esos otros saberes curriculares. Y tenemos un problema allí, porque la escuela entonces trabaja sobre planos que son medibles y sobre planos que no son medibles.
Pero cuando hablamos sobre de la escuela, hablamos sobre lo medible y dejamos de mirar ese otro que es menos tangible. Y me parece que ahí tenemos un problema. Nosotros publicamos anualmente una revista que es la revista Educar en Córdoba. Gabriel ha escrito en algún momento muy generosamente allí. Y estamos trabajando con algunas infografías con el área de investigación. Estoy mirando el tiempo ahí como para no... ahí, estamos ahí. Y hace 15, 20 días estaban Gonzalo y otra compañera, Micaela, preocupados porque en la EPH, que es la encuesta permanente de hogares, salía que aparentemente después de la pandemia no hay grandes diferencias entre los chicos que estaban antes de la pandemia y los que están ahora. Y decía, no tenemos nada para decir, mirá, las tendencias son más o menos lo mismo. Yo le decía, me parece fantástico. O sea, porque si los chicos que están ahora son relativamente similares a los que estaban en el 2019, significa dos cosas. Que las familias, que las comunidades tienen claro cuál es el valor de la educación y de alguna manera, así sea con muchísima discontinuidad, van apostando a que sus hijos se puedan sostener allí. Y que allí hubo docentes que los miraron, docentes que escribieron WhatsApp, docentes que construyeron lazos, docentes que hicieron que efectivamente no dejaran de estar en la escuela. Bueno, esa es la escuela que quiero. O sea, no quiero la escuela de hace 120 años que no se preguntaba por los sujetos. Y ese tipo de cuestiones tienen que poder ser recuperadas como insumo para poder pensar las políticas. Sabiendo que queda poco tiempo, me animo a poder pensar algunas cosas en términos propositivos también, ¿no? Digo, está bien, podemos acordar más o menos con el diagnóstico sobre la cuestión de las desigualdades que compartía recién. Puedo compartir en todo caso con ustedes una forma de poder pensar y valorar algunas cuestiones de la desigualdad. Ahora, ¿qué hacemos con eso? Una primera cuestión creo que tiene que ver con ir pensando un desacople estructural que estamos teniendo entre lo que es el modelo pedagógico y el modelo laboral. Nosotros venimos hace 15 años trabajando, y más todavía, el derecho a la educación, y para pensar el derecho a la educación intentamos alterar los formatos escolares. Ustedes habrán leído mucho sobre eso, sabrán que eso llega a las escuelas como demanda, y junto con eso las formas de organizar el trabajo escolar. Si trabajamos por proyectos, si trabajamos con la comunidad, si hacemos planificaciones conjuntas, si miramos conjuntamente los desempeños de los estudiantes. Ahora, la organización laboral que vamos teniendo no está acorde a ese modelo pedagógico. Digo, si nosotros, en el plano de lo pedagógico, sabiendo que hay un plano social y económico mucho más amplio, que nos excede como escuela, pero que nos involucra como ciudadanos, que está presente, digo, creo que es necesario poder preguntarnos cómo hacemos para poder acoplar esas dos lógicas, porque el riesgo que tenemos para adelante, y que es mucho de lo que ha venido pasando para atrás, es que gran parte de lo que la escuela va pudiendo construir tiene que ver con políticas de derecho, pero también con el cuerpo que se va poniendo, que muchas veces se termina cansando y que muchas veces termina en una acción individual. Entonces ahí hay una cuestión en términos políticos sumamente profunda para poder pensar. Creo que hay una pregunta que nos tenemos que poder hacer, que creo que no es menor, por lo menos para poder calibrar qué le vamos a pedir a la escuela, qué le vamos a pedir a sus docentes, y sobre qué nos vamos a ir organizando. Yo decía algo así como, ¿cuánta igualdad educativa podemos pedirle a una sociedad que es cada vez más desigual? Digo, esa pregunta la tenemos que poder trabajar. O sea, ¿cuánta igualdad educativa y qué tipo de calidad le vamos a estar pidiendo a una escuela que mientras busca incluir se encuentra en una sociedad que por lo que fuera viene en procesos donde la desigualdad social viene creciendo? Porque si no es pensar la cuestión de la calidad en abstracto, independientemente de los sujetos, independientemente de los contextos, como decía Gabriel, en todo caso tomando como referencia OCDE, y ahí tenemos un problema. Nunca vamos a poder valorar lo que sí construimos, lo cual no quiere decir que sea suficiente. O sea, nos tomó, lo tenía por acá anotado, nos tomó 109 años hacer que la educación primaria fuera obligatoria en todo el país con la ley federal.
y nos tomó 143 años poder hacer que la educación secundaria fuera obligatoria para todo el país. Estamos hablando de una densidad en los procesos sumamente grande. Entonces, allí hay que poder, me parece, poner en contexto, bueno, ¿qué le estamos pidiendo allí? Y en todo caso, ¿qué tipo de educación sería esa que pueda enseñar e incluir en el marco de una sociedad que es cada vez más desigual? ¿Y qué educación sería esa que esté esperando que el mundo se solucione para poder enseñar y esperar que los chicos aprendan? Ahí tenemos un dilema. Digo, y ese dilema creo que se va a poder encontrar la forma de amasarlo, de poder encontrar algunas respuestas colectivamente, analizando propuestas que sean posibles sostener en la escala de las políticas, pero también en la escala de las escuelas. Entonces, una segunda cuestión, y sé que estoy ahí con el tiempo justito, pero hay dos cositas chiquitas, una segunda cuestión que creo que nos debemos, como un debate profundo, es ¿qué tenemos que enseñar? O sea, la escuela no es una vasija vacía. No le podemos pedir a la escuela que todo el tiempo esté incorporando más y más y más contenido. Digo, hay que poder pensar en cómo reorganizamos no solamente la escuela, sino las definiciones de, bueno, qué es lo que sí o sí tiene que aprender cualquier pibe en la escuela. Digo, a mí me encanta la perspectiva de la educación ambiental. Adhiero con la perspectiva de la ESI. Me parece fantástico que vayamos hacia la inclusión de cuestiones vinculadas al mundo digital en la cuestión de la transmisión. ¿Qué le sacamos a la escuela? Todo no podemos. Esa es una definición política pedagógica, porque si no, ahí construimos otra imposibilidad. Todo el tiempo le estamos agregando demanda que colocan en falta la escuela y que, ¿saben qué? Produce un efecto de desigualdad muy profundo, porque vuelve heterogénea las opciones que las escuelas, que las provincias y que las escuelas van haciendo sobre qué hay que enseñar. Y esa heterogeneidad fragmenta el sistema y rompe el piso de lo común. Y cuando rompe el piso de lo común, produce mayor desigualdad. Entonces, tal vez tengamos que ir, como dice Mariana Mayo en algunos de sus textos, y no es la única, digamos, hacia un currículum minimalista, a un ABC, pongámonos de acuerdo en cuáles son esos pocos contenidos a los cuales le vamos a dedicar mucho tiempo y lo vamos a enseñar de muchas formas distintas para que los pibes sobre eso construyan ciertas capacidades que les permitan operar con otros saberes. Bueno, esa es una definición política, pero también es una definición de los colectivos docentes. Digo, allí no está solamente la política, allí estamos nosotros también con la posibilidad de hacer algo al interior de las escuelas. Y se me fue el tiempo, pero lo último, chiquitín, creo que precisamos desarrollar dispositivos de acompañamiento al trabajo de enseñar. Eso lo venimos trabajando mucho desde UPC a través del ICIEC, y me detengo solamente con esto. La formación docente, situada, gratuita, en servicio, es necesaria, pero no es suficiente. La escuela se tiene que poder sentar con el Estado a poder pensar qué hace con el pibe que no aprende, porque si no, estamos en un problema de delegación de responsabilidades permanente, donde el peso termina cayendo sistemáticamente sobre los docentes. Entonces hay que poder pensar en la constitución de equipos técnicos que se sienten a armar las planificaciones con los profes, con las maestras, que empiecen a mirar las producciones conjuntamente, que lo que va pasando con los aprendizajes de los chicos no sea una cuestión de los docentes como individuos, sino que sea de lo que el Estado está pudiendo hacer con todos sus actores involucrados allí. Bueno, eso es pensar en otros términos. La formación en el formato curso creo que tocó un límite. Creo que puede servir para algunas cosas, pero que en otras cosas precisamos poder sentarnos codo a codo a pensar y resolver con otro qué decisiones didácticas tomamos adentro de las escuelas. Creo que esas son algunas líneas necesarias para poder pensar en superar las desigualdades, pero también en enunciar o darle forma a una idea de calidad distinta a la que venimos teniendo en los últimos años. Bueno, muchísimas gracias a todas las contribuciones. Les cuento que estamos súper apretados de tiempo, pero no queremos perder el momento del intercambio, así que abrimos a preguntas, a comentarios, todo lo breve que se puedan. Ahí a la derecha nuestra hay
está Jorgelina con el micrófono para quien quiera participar, y después le vamos a dar un breve espacio a todos los expositores y las expositoras para poder hacer una intervención final. Pueden levantar la mano. Si no, rompo el hielo. Me pide Jorgelina que rompa el hielo. Bueno, yo abogado no soy, así que voy a tratar de ser sociólogo del diablo, así les pido un poquito más. Obviamente hay muchísima interpelación a todo el trabajo que hacemos en el instituto, en cada una de las intervenciones, así que les agradecemos un montón. Pensé una base, una batería de preguntas para pedirles un poquito más de lo que ya dieron. En primer lugar, me quedo con esta primera definición de efectivamente los números y la experiencia muestran que sobre todo en el nivel secundario somos muchísimos más quienes estamos incluidos y estamos yendo hacia una tasa de escolarización mucho más cercana a la universalización. Sin embargo, ahí me quedan dos dudas que para nosotros son siempre tensiones importantes. Primero, seguimos sosteniendo que por lo menos 1 de cada 10 pibas y pibes sigue fuera de la escuela, cuando deberíamos poder garantizar que esté dentro. Y sobre ese núcleo todavía no tenemos tan claro cuáles son los dispositivos. Y segundo, que ese fuerte aumento de la cobertura también tuvo que ver con algo que mencionaba antes Gonzalo también, diversificar los formatos escolares y los formatos institucionales, y para nosotros eso es siempre una opción que vamos a sostener políticamente, pero sobre la cual nos preguntamos qué heterogeneidades también se producen a partir de esa diversificación de formato y qué podemos hacer con eso. En relación también con esto, me quedaba con esta idea de la disputa simbólica que marcaban ahora. Creo que es una opción también que se ha tomado y que en parte el video que nos convidaba Gabriel forma parte, me parece, de la disputa simbólica y la construcción de cierto orgullo por todos esos nuevos sujetos que hoy habitan las escuelas y que hace algunos años atrás no lo hacían. Sin embargo, siempre me queda el temor de que volvamos lo simbólico una especie de refugio, sobre todo nosotros, que como bien mencionaba Gabriel, somos quien en el marco de la estructura social toda tenemos resuelto gran parte de nuestras condiciones materiales y junto con lo simbólico viene lo instrumental. Entonces, ¿qué podemos lograr ahí también? Y finalmente, también pensando en algunas menciones en relación al deseo que se genera en el espacio escolar y en la posibilidad de generar y el desafío por generar. En el último tiempo desde el instituto también venimos trabajando sobre la cuestión del interés y cómo se produce el interés, pero también sobre la pregunta de si la mera producción del interés garantiza que aprendemos, porque podemos estar nosotros, los docentes interesados, y también los estudiantes interesados, y aún así tener serios problemas en garantizar los aprendizajes. ¿Qué pasa ahí? Y por último, una pregunta que me parece que también es central plantear, y es, ¿estamos relativamente de acuerdo con que lo evaluado en PISA y aprender no es todo lo que necesitamos evaluar? Estamos lejísimos. De hecho, un dato de color, PISA usa la noción de ciencias en donde excluye a gran parte de las ciencias, solo está pensando en ciencias naturales, pero lo dice ciencias a secas. Pero al mismo tiempo el contexto nos marca que estamos ante una situación bastante inédita de legitimación, incluso entre nuestros jóvenes, de los discursos libertarios, del discurso meritocrático, de un relato de la sociedad que sostiene que la responsabilidad es tuya y si no fallas es porque sos un fracasado. Entonces ahí también, y ahí me incluyo como docente en ciencias sociales, tenemos que pensar, incluso en eso que no se está evaluando en PISA y Aprender, y que no aparece en el centro de las preguntas, ¿qué estamos logrando enseñar? ¿Cuánto aporte estamos logrando hacer a la ciudadanía que pretendemos? Bueno, no sé si alguien más se quiere sumar o animar a agarrar el micrófono.
bueno, si no, les damos un espacio, así todo lo breve que se pueda, podemos cerrar con las contribuciones de todas las expositoras y los expositores. Ah, bien, acá adelante. Mira si me la iba a perder. Ni loca, ni loca. En primer lugar, yo quiero agradecer profundamente esta oportunidad. La exposición de Gabriel me llegó hasta las lágrimas porque a mí la escuela pública me salvó. Entonces me emociona. Hoy, como directora de escuela, quiero transmitir esa pasión que Gabriel nos transmite a nosotros y me pregunto cómo podría ser desde mi lugar para que mis compañeros también entiendan el poder transformador que tiene la escuela y sumo un poco de lo que cada uno de los panelistas decía, ¿no? Y el último panelista que decía esto de la capacitación docente que necesitamos, no solo más allá de los cursos, necesitamos un acompañamiento, además de las políticas públicas que por supuesto revalorizamos y que agradecemos, necesitamos que quienes están en los espacios de poder entiendan que no podemos solos, que deseamos realmente transmitir a nuestros estudiantes que son valiosos, que tienen un futuro, que en el presente ya son valiosos, pero necesitamos sinceramente que nos acompañen para que la escuela realmente cumpla con la función que tiene, que es ayudarlos a construir un proyecto de vida. Entonces, agradezco profundamente esta mañana estas ponencias de cada uno. Relacionaba lo que decía Cora con la frase de nuestro ministro de Educación que enunció en Tecnópolis cuando dijo: donde hay bajas expectativas económicas debe haber altas expectativas pedagógicas. Me quedo con eso y gracias de todo corazón y por favor ayúdennos porque queremos que nuestra escuela cumpla con ese poder transformador que tiene la educación. Bueno, estamos entonces, largamos entonces con las intervenciones. Si quiere empezar Cora. Somos ordenados, como en el colegio voy a empezar yo, después va vos, Nori, y después seguimos. No, muchas gracias. Las chicas más obedientes. Bien, las chicas más obedientes, muy bien. Somos minoría en esta mesa, otra vez. No, chiste, un chiste. Para amenizar, que viene el almuerzo. Bueno, agradecer las palabras de la directora, ¿no? Creo que también como las fotos nos abren una ventana al sistema, al día a día, esa relación que se establece con cada uno de los chicos y chicas, con cada una de las familias que están, que pueden estar, que no están, con el barrio, con las organizaciones y nada, siempre eso, ¿no? Y pensaba solo una reflexión, ¿no? De cuando se habla de los datos tan necesarios como instrumentos para realmente poder dar cuenta de estas brechas. Para saber y conocer las brechas hay que poder aproximarnos con distintos instrumentos de la política, de las ciencias sociales, a poder cuantificar, ver la naturaleza de los problemas, poder entenderlo y dimensionar. Creo que en esta conversación agitada, y por supuesto uno termina como haciendo referencias, no dejemos de dudar que son las ciencias sociales, sus instrumentos y el desarrollo que hay también en las universidades, desde donde con la investigación vamos a poder saber, iluminar mejor los problemas, definir cuáles son los problemas de la educación que tenemos que darle luz y visibilizar y poder generar argumentos robustos para discutir asignaciones presupuestarias, para discutir dónde se hacen las escuelas, qué se tienen que hacer. Los recursos son escasos.
eso no es una novedad. Entonces realmente hay una discusión sobre cómo esa distribución. Y cuando pensamos en tensión, desde las ciencias sociales, la sociedad vive en tensión y conflicto y nada de eso hay que hacerle, hay que dejarlo de costado, pero a la vez tenemos que lograr llegar sobre esas tensiones a algunos acuerdos básicos, algunas prioridades, porque en eso se juega el derecho de los chicos y las chicas. Hoy, nosotros todos adultos sentados acá tuvimos la gran oportunidad de seguramente tener un montón de derechos cumplidos y por eso estamos acá pensando y tenemos responsabilidades por eso también. Así que digo, dejar esa reflexión y después quizás tomo los dos primeros puntos que traía el colega respecto de los chicos y chicas que están fuera de la escuela y qué hacer con ellos. Hay que hacer mucho, hay que hacer un montón, hay que hacer más y mejor. Hoy los chicos y las chicas están fuera de la escuela por distintas situaciones y eso es parte del problema, no es un problema, no son los recursos económicos del hogar. Hay chicos y chicas que fueron mamás y papás de manera temprana, algunos deseados, otros sin intenciones, hay chicos y chicas que fueron abusados, hay chicos y chicas que no cuentan con protección, con el derecho al cuidado en sus propios hogares por distintos motivos, porque también, digo, atrás de esos chicos hay adultos hoy que han visto vulnerados sus derechos cuando eran chicos, que no han podido complementar, a veces la escolaridad primaria o la escolaridad secundaria y no pueden acompañar, no tienen ese capital social y cultural para acompañar en la tarea. Entonces creo que desde el sistema educativo, lo que toca al sistema, porque también está desarrollo social, están las otras políticas, lo que le toca es armar una escuela poderosa, una escuela que tenga una gran biblioteca y si me preguntan sueño con eso, que abra los sábados, que dé espacio, que vaya construyendo ese vínculo de regreso a la escolaridad, la escuela es su lugar y entonces por eso, y lo relaciono con los distintos formatos que traía a la mesa Gonzalo, tan interesante y tan potente. En Córdoba, por ejemplo, hay varios nuevos formatos y se siguen pensando nuevas modalidades para dar respuesta a cada uno de los territorios y contextos particulares que tiene nuestro país. Y realmente en la ruralidad hay más de 8 modelos de escuelas rurales, en la secundaria ya hay varias provincias que han cambiado el régimen académico. Nosotros venimos trabajando, acompañando muy de cerca el proceso de transformación en Tucumán, en la provincia de Chaco, en Córdoba también, donde ahí, digamos, va a haber que seguir buscando cómo, y el cómo es el desafío, y creo que el objetivo, y eso también quería dejar plasmado, es por supuesto pensar en eso común al que no hay que delegar, y eso común es el resultado, y el resultado es que todos los chicos y chicas aprendan en la escuela y tengan la oportunidad de tener un desarrollo integral, mucho ya se dijo, pero creo que el camino para llegar a eso seguro tiene que ser distinto. Ya sabemos que la igualdad de oportunidades de punto de partida no garantiza la igualdad de resultados. Tenemos que pensar cómo cada escuela en su contexto, en su barrio, tiene que tener todas las condiciones y cuando hablaba la DIRE creo que cómo pensar ese trabajo es fortalecer los recursos, las condiciones que tienen los profes, los maestros en las escuelas, ese tiempo del que hablaba de planificar, trabajar juntos, tener la posibilidad de discutir de manera colectiva en la escuela respecto de cómo acompañar mejor las trayectorias de los chicos y las chicas, requiere condiciones. La hora paga por estar frente a alumnos no genera esas condiciones. La necesidad de trabajar en más de una escuela no genera esas posibilidades. Entonces es la militancia, las ganas, el compromiso, el corazón que todos ponen, lo que a veces hace esa gran diferencia, pero creo que hay que discutir las condiciones de trabajo, la forma de organizar el trabajo de los docentes, el modelo pedagógico, la participación de los chicos y chicas en sus escuelas. ¿Sí? Creo que por ahí hay pistas y sin duda creo que hay muchos puesto en marcha, muchas lecciones para aprender y de vuelta es la investigación, las distintas instituciones que tienen que estar mirando para construir ese conocimiento que nos permita ir tomando más y mejores decisiones oportunas. Gracias. Bueno, difícil decir algo después de todo lo que se dijo, ¿no? Uno más bien se queda pensando. Voy a retomar un poco en esto último que dejó planteado Cora en articulación con las palabras de la directora, ¿no? Y me preguntaba, bueno, ¿de dónde sacamos las altas expectativas? ¿No? Digo, porque es fácil decirlo, ¿no? Hay estigmatización frente a la estigmatización, bueno, ¿de dónde la juntamos, no? Y acá me parece que
retomo también la pregunta o el desafío que planteaba Gonzalo recién, y es que esta disputa simbólica no es una disputa simbólica escindida de las condiciones materiales, ¿no? Porque estábamos diciendo eso, ¿no? Esta disputa por a quiénes asignar recursos y de qué modo asignar recursos dicen también mucho sobre la materialidad. Y vuelvo a estas discusiones, ¿no? ¿Qué se mide y cuándo se mide? Había como un gran apuro en la gestión anterior por medir todos los años y sin embargo no se mide todos los años cuántos docentes tenemos y en qué condiciones trabajan. Los censos docentes son cada 10 años, entonces cada 10 años sabemos algo de nuestras condiciones de trabajo. Hoy sería imposible saber cuántos docentes hay en Pilar. Podemos saber cuántas horas cátedra, cuántos cargos, pero no podemos saber cuántos docentes hay en Pilar. Entonces, digo, eso es parte de los desafíos para hacer la política. Sí tenemos, digo, y acá me atrevo, ¿no? Cuando Gonzalo decía, bueno, 1 de cada 10 sigue afuera y no tenemos claros los dispositivos. No tenemos claros los dispositivos, pero tenemos algunas claridades. Tenemos algunas claridades producto del conocimiento que se ha ido construyendo en este último tiempo, y es que construir dispositivos específicos para los sectores más vulnerados genera segregación, entonces sabemos, aunque sea lo que no debemos hacer, construir escuelas pobres para pobres no sirve, ¿no? Crear modelos institucionales que solo se dirigen a aquellos grupos sociales que no logran transitar su escolaridad frente a los patrones normativos establecidos, contribuye a que esos patrones queden solo para los grupos privilegiados. Por eso las apuestas a transformar las discusiones que hoy hay en la provincia de Buenos Aires respecto de cómo transformar algunas dimensiones en todas las escuelas, en los mecanismos de integración, no solo en aquellos que se dirigen a los sectores populares, y me parece que ahí hay una discusión. Sabemos que algunos dispositivos de política promueven la competencia y promueven la legitimación meritocrática, y que procesos más universalizantes de ampliación de las protecciones lo restringen. Entonces sabemos que eso al menos va en dirección, aunque no lo logre, en deteriorar el discurso libertario que devuelve las responsabilidades a los individuos. Lo estamos logrando, claramente es muy difícil porque en condiciones de profunda inestabilidad la competencia se intensifica, y esa competencia hace que miremos o que no podamos pensar esto que sería quedarse pensando solo en las expectativas, ¿no? Me acuerdo del exministro cuando decía, o el expresidente, no me acuerdo, que decía, pobreza cero se logra con educación de 10. No, de ninguna manera, ¿no? Digo, ya sabemos que solo a través de perspectivas más integrales en el campo de las políticas públicas, pero también perspectivas multidimensionales sobre la desigualdad, permiten entender que para estudiar hay que comer, pero con estudiar no alcanza para transformar el mercado de trabajo ni las desigualdades más estructurales. Entonces, me parece que los desafíos son muchos, son complejos, y que al menos sabemos hacia la experiencia más reciente nos dice hacia dónde no tenemos que dirigirnos, ¿no? Y me parece que hay saberes que todavía podemos rescatar. Bueno, muchas gracias. Bueno, quizás como reflexión final, revisando un poco lo que dije y lo que escuché de mis colegas, quizás cuando planteé las cosas no pude expresar el panorama complejo, difícil que estamos atravesando, el diagnóstico de lo mal que estamos, y poder decirlo, imposible poder sentirnos que estamos bien después de la pandemia que nos atravesó, y después de un país, como muy bien han señalado, en donde la desigualdad no es algo que nos avisa hoy un informe, sino que nos constituye como tales. El problema es naturalizar la desigualdad como algo permanente y creernos, repito, que los derechos son un bien para siempre. Yo creo que eso hay que defenderlo. Yo creo que celebro estos espacios para que cada una y cada uno de ustedes pueda seguir en sus escuelas discutiendo esto que acá se está abriendo. Porque cuando yo traje hoy
el informe de CEA, que se llama Centro de Estudios de la Educación Argentina, de la Universidad de Belgrano, que titula Retroceso educativo por la pandemia. El retroceso es mayor en los alumnos de nivel socioeconómico bajo. Ya lo sabemos. Lo que sí quiero decir, cuando yo decía que algunos ahora aparecen hablando de retroceso, declive, colapso, catástrofe, tragedia, es que quiero diferenciar mi diagnóstico, donde acabo de reconocer que estamos mal. Quiero diferenciar porque no todos decimos lo mismo y hoy se usan las palabras del mismo modo. Todos, los diseños curriculares todos son una belleza literaria en términos pedagógicos. Lo que hay que hacer es poder tamizar entre el que dice y lo que hace, como dicen los pibes, digamos, ¿no? En todo caso, ellos aprenden más de lo que ven que hacemos que de lo que le decimos que hagan. Eso es lo que hay que hacer también entre adultos, resistir archivos y en todo caso ver el que está diciendo y valora la educación, cuánto la ha valorado a lo largo del siglo XX y lo que va del XXI. Así que lo único que tengo que decir es, para diferenciarme de aquellos que hablan de tragedia educativa, de colapso, de catástrofe, de retroceso educativo, me quiero diferenciar porque esas son posturas nostálgicas y la nostálgica es que todo tiempo pasado fue mejor. Y nosotros, si somos educadores y queremos seguir siendo educadores, no podemos ser solidarios con esa idea. Un educador, una educadora no puede caminar con la nostalgia, porque eso te lleva a instalarte en la queja y a enfermarte, pero fundamentalmente a enquistarte en la queja y no poder transformarla en un problema para resolver. La nostalgia tiene que ver con los modelos punitivos, que están muy en boga y en ascenso, y la escuela no puede ser un lugar de la punición. Eso es para otros sectores de la sociedad. Todo lo que ocurre en la escuela tiene que ver con la construcción de ciudadanía democrática, con que los pibes aprendan más y mejor a través del amor, de la solidaridad, de la cooperación, pero no de la punición, que es lo que está circulando en donde algunos defienden la calificación como si fuese la evaluación. Y ahí hay una confusión, me sale hasta con rima. La escuela va a cambiar cuando tratemos a los pibes y a las pibas como lo hacemos con nuestros hijos. Ese día va a cambiar la escuela, así que en todo caso lo que creo que hay que hacer es eso, en todo caso poder contrastar a aquellos que dicen con lo que han hecho y con lo que hacen, atenti siempre a la doble moral, por favor, en estos tiempos especialmente, y fundamentalmente tratar a nuestros alumnos como nuestros hijos. Eso es calidad educativa. Bueno, me quedaba dando vuelta el planteo que hizo la compañera, la directora, y yo decía, qué interesante poder pensar en poder públicamente sostener el orgullo de ser docente por un lado, y por otro lado decía cuáles son las condiciones que permiten poder sostener ese orgullo, ¿no? Ya no en términos individuales, sino también en términos colectivos e institucionales. Si uno va mirando en qué momento nuestro sistema educativo se empieza a diferenciar fuertemente, uno se puede ir entre los 50 y los 70, digo, ahí crece fuertemente la matrícula en nivel secundario, hay un avance importante en lo que es la cobertura del nivel primario, empiezan los planes de alfabetización, tenemos muchos golpes de Estado también, ¿no? Digo, hay una disputa cultural muy fuerte que terminó en esa tragedia que todos conocemos en el 76. Pero fíjense en que el momento en el cual la educación se puede expandir con mucha fuerza es un momento en el cual la distribución del ingreso era mucho más justa que ahora. Y el momento en el cual, justamente, porque en esa distribución más justa entraban los nadie, los distintos, los que no habían ingresado hasta ese momento, se empieza a configurar con mucha más fuerza lo que es el sistema de educación privada. Y ahí empieza a darse un diálogo que es de sordo en algún momento, creo. Uno podría decir, en la línea de lo político, el sector privado tal cosa, la cuestión de la educación como una mercancía, pero la madre y el padre quiere sentir que su hijo está en un lugar donde entiende que le están dando lo mejor. La pregunta es, tal vez, ¿cómo hacemos para poder mostrarle a los padres, a las madres, que en nuestra escuela estamos dando lo mejor? Lo que trajo Gabriel a mí me parece sumamente interesante, porque es muy potente visualmente, porque los muestra cuidado, porque los muestra trabajando con el saber, porque los muestra haciendo algo,
Y a nosotros en una escala mucho más chiquita nos ha pasado, tenemos un programa que las compañeras y los compañeros plantean la necesidad de poder contar con algún tipo de acompañamiento de ese que les hablaba, y nosotros buscamos un equipo de trabajo a través de un programa que tenemos que se llama Consulta Pedagógica, y colocamos a algunas otras compañeras o compañeros a que construyan algunas soluciones provisorias con las docentes y los docentes en la escuela. Nos hemos encontrado con escuelas que perdían la matrícula y que de repente estaban atravesadas, digamos, por una representación de que en la escuela no se aprendía, de que en la escuela no pasaba nada, de que en la escuela los chicos se peleaban. Y justamente fue trabajando sobre esas representaciones que circulaban en el barrio, que circulaban en el almacén, que circulaban a algunas cuadras, donde empezamos a generar cuestiones que permitieron que las madres y los padres empezaran a enviar a sus hijos a las escuelas allí. Y creo que eso tiene valor no solamente para la dimensión más individual de poder sentirnos bien con nuestro trabajo, sino porque eso tiene un efecto social y pedagógico muy fuerte. Cuando Nora traía la cuestión de la necesidad de pensar en lo heterogéneo es algo de lo que teníamos antes que precisamos recuperar ahora adentro de las escuelas. Y tal vez para poder recuperar esa heterogeneidad tengamos que tomar algunas decisiones políticas no menores. Yo tengo cierto enojo, en el mejor de los sentidos, con la cuestión de lo tecnológico. Yo digo, ¿hacen falta computadoras? Sí. ¿Hace falta conectividad? Sí. Pero hacen falta también lápices, cuadernos, sacapunta, hacen falta colores, hace falta transportador. Tal vez tengamos que discutir cómo escalamos, porque con lo primero que hay que poder trabajar es con esas materialidades, porque de esas materialidades se hace nuestro trabajo cuando enseñamos allí, ¿no? Entonces digo, esa creo que es una cuestión tal vez necesaria de poder discutir. Y tal vez otra cuestión necesaria de poder discutir en relación a lo que iba planteando Cora, es cómo trabajamos con los datos que tenemos. O sea, sabemos que los chicos no saben hacer un montón de cosas. Ahora, ¿qué saben hacer los chicos? ¿Qué es lo que pueden hacer? ¿Con qué se interesan? ¿Cómo eso lo recuperamos nosotros para poder pensar colectivamente en nuestras propuestas de enseñanza? Pero en términos de política educativa, ¿cómo hacemos para no generar propuestas homogéneas para realidades heterogéneas? Si los datos nos van diciendo que en algunos lugares hay ciertos problemas, no vayamos con la misma propuesta por todos lados. Trabajemos en función de eso, pero en términos de política. No generemos los informes por escuela para que cada escuela se las arregle como pueda individualmente. Digo, que esa sea una cuestión del trabajo por zonas de inspección, por regiones. Digo, tiene que haber un pulmón intermedio entre la escuela y el Estado. Si no, es muy difícil poder apresar esa complejidad. Y lo último que tal vez haya que pensar, creo, es hasta dónde los programas sirven. Y digo, adoro el Conectar Igualdad, adoro las políticas socioeducativas, pero si uno mira cómo creció el normalismo no precisó de muchos programas. Era una política que decía, en estas escuelas tiene que haber todo esto, y fue escalando. Mi preocupación es que tantos programas ministeriales algunas veces terminan fragmentando la mirada sobre lo que hay que hacer en la escuela, y quien tiene que tejer el sentido de todo eso distinto que se hace con las mejores intenciones, con muchísimo dinero, son las escuelas individualmente. Y ahí tenemos otro problema. Entonces, si queremos pensar la cuestión de las desigualdades, tenemos que trabajar con los datos, pero tenemos que trabajar con los datos estratégicamente y tenemos que empezar a mirar algunas cuestiones de cómo van funcionando algunas políticas con un ojo crítico en el mejor de los sentidos. ¿Hace falta más dinero? Hace falta una mejor gestión de los recursos, pero hace falta, como decía Gabriel hace un ratito, mucha cabeza pedagógica, mucha cabeza de escuela, mucha cabeza de saber qué va pasando con los pibes ahí. Si no, se nos van armando como compartimientos estancos, creo. Bueno, muchísimas gracias a todos y a todas.